despertar, llenando todo este lugar. Color que alumbra la ciudad, canción que todos cantarán. Una luz brilla, nace dentro de ti, un nuevo día, un corazón feliz. Mira hacia arriba y no olvides sonreír, que todos vean a Dios en ti. Hoy vamos a brillar, el tiempo es hoy de contagiar la libertad. Vamos a gritar, viva el amor y celebrar que nuestro Dios es real. Dios es real. Cada nuevo amanecer es otra oportunidad. Comienza metas que verán tus sueños todos alcanzar. Vive la vida, da lo mejor de ti, sigue creyendo, el bien te va a perseguir. Mira hacia arriba y nunca olvides sonreír, que todos vean a Dios en ti. Hoy vamos a brillar, el tiempo es hoy de contagiar la libertad. Vamos a gritar, viva el amor y a celebrar que nuestro Dios es real. Hey, yeah, el tiempo es hoy de contagiar la libertad. Vamos a gritar, viva el amor y celebrar que nuestro Dios es real. Yo creo en ti, lo lograrás. Tu Dios es real. Vamos por más. Yo creo en ti, lo lograrás. Tu Dios es real. Vamos por más. Hoy vamos a brillar, el tiempo es hoy de contagiar la libertad. Oh, viva el amor. Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. La libertad, vamos a gritar. Hey, hey, Dios es real. Dios es real. Dios es real. Que nuestro Dios es real. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de día, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de día será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de día,
lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de día no pasará. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Veré la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso
pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Que el Señor los bendiga, hermanos. La lectura está en Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de estas plataformas de comunicación. Seguimos con nuestra clase del libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación. Ya pudimos pasar todo el capítulo 1 y vamos a entrar precisamente al capítulo número 2, el segmento de las cosas que son, que lo vimos la semana pasada, cuando el Señor le dice a Juan en el versículo 19, escribe las cosas que has visto, que fue la revelación, las cosas que son, que tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, y luego las cosas que serán después de estas, las cosas que han de ser después de estas, que es del capítulo 4 al capítulo 22. Y empezamos allí, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Así que vamos a orar para poder entrar así en el estudio de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta hermosa oportunidad que nos das de poder seguir abriendo tu palabra, poder meditar en ella. Padre, que tú nos hables a través de este mensaje a la iglesia de Éfeso,
que tú nos ayudes a poder sacar enseñanzas positivas, claras, retadoras, confrontativas en tu palabra para nuestra vida, para así crecer, para poder así madurar y para que cada vez como iglesia seamos la iglesia que tú deseas que seamos para tu honra y tu gloria. Somos tu iglesia y queremos obedecerte a ti en todo lo que tú mandas, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. A modo de introducción, antes de que entremos directamente al pasaje de la palabra del Señor, quiero decirles que al igual que en las escuelas que vimos en la introducción de este tema hace ya un mes, existen varias interpretaciones de cómo entender el mensaje a las 7 iglesias. Algunos opinan y han enseñado que cada uno de estos mensajes a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, que son momentos o puntos que la iglesia ha venido viviendo y son precisamente épocas, hasta llegar a la última de la Odisea, donde algunos indican y piensan que es en el momento en que está la iglesia del Señor ahorita. Otros también, como lo hemos visto, la escuela preterista dice que ya esto es algo que pasó, un mensaje que ya sucedió y que ya pasó, y en eso pues estamos de acuerdo que fue un mensaje específico para estas iglesias, pero que también existen enseñanzas muy importantes que vamos a ver y que vamos a tratar de extraer para la iglesia de hoy. Lo cierto de esto, hermanos, es que en este momento actual, existen iglesias con las características de la iglesia en Éfeso, existen iglesias con las características en la iglesia de Pérgamo o de Esmirna, y lo que tenemos que buscar nosotros como iglesia es sacar esas enseñanzas que el Señor le da a estas iglesias para verdaderamente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, no son eventos, no son tiempos que se han venido dando y hasta llegar a la iglesia de la Odisea, sino que ¿cómo somos realmente como iglesia? Quizás nos parezcamos mucho a Éfeso, quizás nos parezcamos mucho a Filadelfia. Precisamente vamos a estudiar para que podamos revisar nosotros, como la primera iglesia bautista de Cartago, podamos revisar y puntualizar las cosas que podríamos mejorar y las cosas que deberíamos de fortalecer. También es importante entender, hermanos, que las iglesias en Asia Menor, las 7 iglesias a las que se le dirige este mensaje, todas estaban muy cerca. Estamos hablando de lo que es ahorita actualmente Turquía. Y allí en un mapa que les va a quedar en su presentación, podemos ver un poco dónde estaba la isla de Patmos y más o menos unas 24 millas estaba precisamente lo que es las costas de Asia Menor. Todavía la isla de Patmos sigue siendo ahorita un lugar turístico, pequeño realmente, muy rocoso, muy estéril, pero que también es un lugar en el cual todavía se habla de esto. Algunos lugares en Turquía han ido cambiando de nombre, pero sí hay evidencias arqueológicas de estos lugares de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Existen evidencias arqueológicas donde estuvieron cada uno de estos lugares. Ahí fue donde Juan recibe la visión, donde recibe esta revelación, esto que fue revelado para las iglesias. También estos mensajes los podríamos dividir en cada una de las iglesias en 7 diferentes puntos. En algunos menos, pero no más de estos en ninguno de las 7 iglesias. De esta isla de Patmos, como yo les decía, está a 24 millas de la costa de Asia Menor, y allí Dios le da este mensaje a Juan para dirigirlo a las iglesias, y la podemos dividir en estos 7 roles. Primero, les da una dedicatoria, o sea, el Señor
habla y le da una dedicatoria a la iglesia. Como segundo punto, da una descripción del Señor en consonancia con la visión que vimos en Juan capítulo 1, versículos del 12 al 16, cuando Juan se vuelve y ve los candeleros y después empieza a describir a ese semejante al Hijo del Hombre. Cada una de estas iglesias tiene una descripción que tiene que ver con esa visión de Juan en el capítulo 1, versículos del 12 al 16. Como tercer punto, encontramos una expresión de aprobación para la iglesia. Como cuarto punto, una denuncia que el Señor hace a la iglesia. Como sexto punto, podemos encontrar una advertencia de disciplina, exceptuando la iglesia de Esmirna, que el Señor hace a la iglesia. Y por último, una promesa al vencedor que Dios da a su iglesia. Así que entendiendo este rol, vamos a empezar con la iglesia en Éfeso y vamos a leer la palabra del Señor. Los versículos los vamos a dividir en versículo A, parte A y parte B de algunos versículos para también ir entendiendo un poquito este concepto cuando hablamos de dividir un versículo. Vamos a ver una dedicatoria en el capítulo 1, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, Juan escribiría algo que Dios mismo, que Jesús mismo le ha dictado. Vea, por eso le dice, la orden es a Juan, escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe a él. Ahora, al igual que Moisés había recibido un dictado de parte de Dios, ahora precisamente es Juan quien está recibiendo un dictado de parte de Dios. Es interesante y es bonito entender esto. Ahora, ¿por qué razón Éfeso primero? ¿Por qué razón? Bueno, habían varias razones, pero por lo menos podríamos identificar dos del por qué Éfeso fue la primera iglesia que se le escribió. Primero, era una ciudad sumamente importante comercial y socialmente hablando. Tenía un puerto, era sumamente visitada. Era una iglesia donde se aglomeraba mucha cultura y entonces allí fue la primera iglesia que se le manda este mensaje. Pero también la segunda razón es que era la iglesia que Juan por muchos años, a mucho tiempo, él pastoreó. Juan fue pastor ahí en Éfeso y por mucho tiempo Juan estuvo allí sirviéndole al Señor. Ahora, cuando le dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que se lo dice a cada una de las 7 iglesias, yo quiero enfatizar un poquito esto. La palabra ángel a nosotros nos suena ahora como un ser superior, como algo, ¿verdad? Como muy espiritual, pero realmente aquí lo que está hablando es de un mensajero. Escribe al mensajero. Ahora, si nosotros vamos un momentito a Mateo, podemos ir un segundito allá al Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo 10, podemos encontrar que se utiliza precisamente también esta palabra ángelos o mensajero. En Mateo 11:10 dice: porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Por lo tanto, esta misma palabra se utiliza para, en este caso, Juan el Bautista. Yendo también allá a Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9 en el versículo 52, la palabra del Señor nos narra lo siguiente: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ahora, aquí vemos otra vez el término mensajero. La palabra ángelos o la palabra ángel está hablando de personas, de seres humanos que se les da
se les envía con una tarea, con una misión. Si nosotros vamos también allá a las cartas generales en Santiago capítulo 2, versículo 25, la palabra del Señor dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los, otra vez, mensajeros y los envió por otro camino. Entonces vemos que la palabra mensajero, o la palabra ángelos, o la palabra ángel, está hablando de un mensajero. El pastor es un mensajero. Y el pastor tiene que entender, mis hermanos, que está en la iglesia para dar un mensaje, para verdaderamente servir al Señor a través del mensaje. Ahora, él dice el Señor en Apocalipsis 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Ahora, el Señor se está identificando, como lo vimos en el capítulo 1 del versículo 2 en adelante, y se dice así mismo, le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya habíamos visto la semana pasada que estas 7 estrellas son precisamente sus mensajeros, sus enviados, y les dice que están en su mano derecha, o sea, están siendo controlados, están siendo sostenidos, están siendo dirigidos por Él. Pero también no solamente como sustentador de sus siervos al tenerle en sus manos, sino que como vigilante Él mismo de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él está moviéndose en medio de ella, Él está caminando, Él está revisando lo que en la iglesia está pasando. Es Él quien está hablando y es Él quien está dando este mensaje. Por eso dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, Él es el que dice esto. Es un mensaje de Él, porque Él es el que tiene el control de la iglesia y Él es el que tiene el control de sus pastores. Y entonces les dice lo siguiente, versículo 2 y versículo 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Lo primero que le dice es: yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Él anda en medio de la iglesia, porque Él sabe lo que la iglesia está haciendo y le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo. Está hablando de el omnipotente y el omnisciente, el que todo lo sabe. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender que como iglesia no se hace nada como iglesia sin que Él no se entere. Él se entera de mis motivaciones a la hora de hacer algo. Él se entera de mis motivaciones cuando yo le sirvo. Él se entera de mis motivaciones cuando nos reunimos. Él se entera de mis motivaciones cuando yo ando afuera, aparte de lo que es la eclesía, aparte de lo que es, la comunión, la coinonía. Él sabe, Él conoce. Y hermanos, si le dice, y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora les habla de el celo por la obra y les dice: y que no puede soportar a los malos. No puede soportar a los malos. Había probado a algunos hallándoles falsos.
por la pureza de la doctrina. Ellos se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque ellos sabían cuál era la verdad. Ellos conocían cuál era la verdad. Y dice, y has probado, y has visto, has hecho una concientización, has hecho una prueba y te has dado cuenta. Y no puedes soportar a los malos. No puedes aguantar a los malos. Pero también por resistir en medio de la prueba, les dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenía la característica esta iglesia no solo de trabajar arduamente con paciencia, sino que también saber quiénes eran los malos, sino que también hallar mentirosos a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia, mis hermanos, que también hacía esto. Tenía la capacidad no solo de trabajar con esfuerzo, sino tenía la capacidad de saber quiénes estaban haciendo las cosas mal, quiénes estaban enseñando mal, quiénes estaban ayudando mal, quiénes se decían ser apóstoles. Y los halló mentirosos. Pero no solo esto, sino que sigue el Señor hablando y le dice, versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué lindo que el Señor le habla así a su iglesia. Por resistir en medio de la prueba, les dice a ellos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has tenido trabajo, pero sin desmayar. Qué bonitas características de esta iglesia. Una iglesia que a pesar de estar probando a quienes se han hallado falsos, a pesar de estar probando a los falsos apóstoles, a pesar de tener que denunciarlos como mentirosos, esta iglesia también había sufrir por la obra del Señor, pero le dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente hasta el cansancio, has trabajado mucho. ¿Por qué? Ojo, por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué características de un trabajo eficiente delante del Señor? Estas características que son tan hermosas. Una iglesia que sufre, una iglesia con paciencia, una iglesia con trabajo hasta el cansancio y sin desmayar, y ha seguido adelante. Esta es una expresión de aprobación que Dios tiene por su iglesia. Pero mis hermanos, no todo es perfecto. Les dice en el versículo 4, y vamos a empezar aquí el cuarto punto, que es la denuncia. Les dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo me pregunto, ¿cómo una iglesia que ha trabajado tanto, una iglesia que ha sufrido, una iglesia que es paciente, una iglesia que trabaja sin desmayar, una iglesia que sufre por amor a Cristo, cómo es posible que haya dejado ese primer amor? Ahora, la Biblia no nos dice si ese primer amor era amor a Dios o era el primer amor a los demás. Pero si nosotros vamos un momentito a Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, este amor, hermanos, es complementario. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. No podemos decir que amamos al hermano y no amamos a Dios. Esta característica que ha dejado su primer amor. Ha dejado su primer amor. Ahora, mis hermanos, esta palabra dejar o abandonar es una actitud definitiva y consciente. A eso se refiere con esta palabra, has dejado.
No era un descuido solamente, sino que realmente se habían dedicado a otras cosas. Probablemente se habían dedicado a escudriñar las palabras de aquellos que decían ser apóstoles. Se habían puesto a tratar de identificar quién era bueno y quién era malo. Se habían puesto quizás tratado de ver quién hace las cosas bien y quién no está haciendo las cosas bien. Se habían tal vez metido dentro de la rueda del activitis y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Pero se olvidaron del amor. Se olvidaron de ese primer amor. Ahora, mis hermanos, es cuando la obra de Dios es más importante que el Dios de la obra. Es cuando estamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y no nos estamos preocupando por ese Dios a quien estamos sirviendo. Servimos porque hay que dar una clase, servimos porque hay que tocar un instrumento, servimos porque hay que grabar unos himnos, servimos aquí, servimos allá, servimos en esto, servimos en lo otro, y aparecen cada vez más cosas y cada vez queremos abarcar más y más y más y más, y hasta que ya estamos hasta aquí, ya no damos más, ya no podemos más, pero estamos sirviendo hasta el cansancio, pero sin desmayar. Pero realmente lo estamos haciendo por amor a Cristo. Realmente lo estamos haciendo por amor a la obra. Muchas veces, repito esta frase, muchas veces la obra de Dios es más importante que el Dios de la obra. Se ama más la iglesia de Cristo que al Cristo de la iglesia. La iglesia, por un proceso en ocasiones lentos, puede llegar a dejar de amar al Señor, pero ¿saben qué? El Señor nunca nos va a dejar de amar a nosotros. Él nos sigue amando, aunque nosotros a través de mucha actividad, de arduo trabajo, de estar viendo quiénes son los malos, de estar viendo cuáles son los falsos apóstoles, y estar de aquí, y estar aquí, y estar aquí, y dele, y trabaje, y con paciencia, y fuerte, y sufriendo, y hasta el cansancio, pero sin dejar de hacer las cosas. Y empezamos a olvidar a ese Dios de amor, ese Dios que nos salvó, que nos perdonó, que nos limpió, por estar ceñidos en la actividad. Nosotros podemos dejar de amar al Señor, pero el Señor nunca nos va a dejar de amar. Si vamos allá a Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos sigue amando. Y si vamos un momentito a primera de Juan, capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Él nos ama. Aunque nosotros estemos llenos de actividades, estemos llenos de cosas y llenos de situaciones de la iglesia y la iglesia y la iglesia y la iglesia y la iglesia. ¿Y dónde está el amor al Dios de la iglesia? ¿Estamos realmente, mis hermanos, amando a Dios, haciendo las cosas por amor a Él?
o porque ya viene la reunión, o porque ya viene el tiempo, porque ya nos viene la actividad y tenemos que correr con esto y correr con lo otro, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y el Señor dice, no me gusta que estés con tanta actividad, que estés trabajando arduamente, que estés haciendo todo esto. No me gusta que me dejes de amar. Pero tengo contra ti, le dice a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Así que a partir del versículo 5 le da una exhortación. Le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Primero, recordar. Seguir recordando, volver la vista atrás para agradecer de dónde Dios nos ha sacado. ¿Dónde estábamos cuando estábamos sin Cristo? ¿Qué teníamos como iglesia hace 20 años y qué tenemos ahora? ¿Cuáles eran nuestras carencias hace 10 años y cómo el Señor nos ha bendecido? Y no me estoy refiriendo, ustedes me conocen muy bien, a asuntos económicos y materiales. Somos una iglesia que ama más al Señor. Somos una iglesia que antes podríamos estar descuidando la palabra del Señor y ahora estamos volviendo a su palabra. Es una pregunta. ¿Cómo éramos antes? Recuerda. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Cómo éramos como iglesia? ¿Cómo estábamos hace un tiempo atrás? ¿Cómo éramos? ¿Será que nos hemos descuidado de algunas cosas? ¿Será que nos hemos olvidado del Dios de la obra por estar en la obra de Dios? Pero no solamente le dice esto, sino que le dice, le sigue diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. O sea, tenga arrepentimiento, un llamado a actuar prontamente, volverse del mal camino. Es un cambio de 180 grados. El Señor le está diciendo, recuerda cómo era tu relación conmigo, recuerda cómo tú me amabas. Yo quiero que me vuelvas a amar, pero primero recuérdalo. Cuando lo tengas claro, ahora entonces cambia. Haz un cambio en tu vida, arrepiéntete. Ese llamado a volver y le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, aquellos momentos cuando no importaba si había o no música y alabábamos al Señor con aquel corazón, quizás por allí con una guitarra, a veces hasta un tanto desafinada, pero eran corazones que vibraban por Dios, alabando al Señor. Tal vez no se tenían tantas luces y tantas cosas, pero había un agradecimiento a Dios. Y les dice a su iglesia, arrepiéntete y dice, y haz las primeras obras, pues si no, ojo con esto, pues si no, vendré pronto a ti, y entonces ahora él sí, y cambiaré tu posición, y ya no estaré más en medio de ti. Le dice, pues si no, vendré por tanto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. El Señor dice, arrepiéntete, cambia las cosas, pues si no, o sea, voy a hacer algo, y eso que voy a hacer es que voy a ir a ti y voy a quitar ese candelero de su lugar. ¿Por qué? Sí, porque hay muchas iglesias hoy por hoy que empezaron muy bien, haciendo la voluntad de Dios, amando a Dios, siguiendo su palabra, pero empezaron a alejarse, y entonces el Señor dice, esta ya no es más mi iglesia.
Y sí, tienen rótulos de iglesia y tienen edificios de iglesia, pero ahí no se hace la voluntad de Dios, se hace la voluntad de un hombre. Y sí, salieron con la Biblia, pero ahí la Biblia no es el libro de fe y práctica, sino que la Biblia más bien es algo entre muchas otras cosas que hay allí. Y el Señor dice, vendré, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no lo haces, vendré pronto a ti. Y dice, y quitaré el candelero de su lugar. ¿Y dónde estaba? Donde Jesús se estaba moviendo en medio de ellos. Van a ser candelero, pero ya no van a tener a Jesús andando en medio de ellos. Ya no van a tener a Jesús cuidando de esa iglesia. Las iglesias del Señor se alejan cuando el pastor se deja y se descuida al predicar la palabra de Dios y al enseñar correctamente la palabra de Dios. Muchos pastores son culpables de esto. ¿Por qué? Porque se han descuidado de la palabra del Señor. Pero son pastores probablemente que estén viendo las mejores series en Netflix y conozcan mucho de lo que está pasando por aquí y por allá porque se la pasan pegados en el televisor. Cuando nuestro deber como siervos del Señor es estar metidos aquí en su palabra, conociéndola, experimentándola, viviéndola y enseñándola. Arrepiéntete. Y les dice, y haz las primeras obras. Ten un cambio completo de dirección. Pero también, mis hermanos, les da una advertencia y un recordatorio. Por eso le dice, y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Les dice, cambien, verdaderamente cambien. La decisión es de la iglesia. Dice, arrepiéntete y si no vendré pronto a ti. Si no te hubieres arrepentido, La decisión es de la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia para buscar de Dios? ¿Qué está haciendo la iglesia para hacer la voluntad de Dios? Y cuando hablo de iglesia no me refiero a un edificio, me refiero a usted y a este servidor como hijos de Dios y como miembros de la primera iglesia bautista de Cartago. ¿Cómo estamos viviendo? La advertencia es a reanudar su testimonio. La decisión ahora es de la iglesia. Reconocimiento por su posición en contra de los nicolaitas. Les dice ahora el Señor y les dice lo siguiente en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, eran seguidores de un tal Nicolás, cuyas obras y enseñanzas en las iglesias en Éfeso, pero no solo en Éfeso, se menciona también en Pérgamo, eran condenadas por el Señor, no le gustaban al Señor, puesto que la misma inmoralidad e idolatría aparecen también en la iglesia de Tiatira, que lo vamos a ver más adelante. Es probable que esta secta herética estuviera con relación también con Jezabel, que lo vamos a ver precisamente más adelante. ¿Quiénes eran los nicolaitas? No hay mucha información, pero sus enseñanzas componendas con las prácticas paganas que permitían a los cristianos participar de algunas actividades inmorales. Parecen paralelas a las de Balaán, que también lo va a mencionar este estudio de las 7 iglesias, con cuyo nombre algunos tratan de empatar o poner en concordia con Nicolás, ya que Nicolás en griego es conquistador del pueblo. Pero eran herejías que enseñaban a hacer cosas incorrectas. Le dice el versículo 6, pues tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo también aborrezco. La iglesia del Señor ama lo que Dios ama y la iglesia del Señor debe de aborrecer lo que Dios aborrece.
y le dice esas prácticas, y lo vamos a ver más adelante cómo eran estas prácticas. Son prácticas sucias, cochinas, que están totalmente, que están totalmente en contra del mensaje de la palabra del Señor, pero parece que eran muy populares. Y por ser populares, la iglesia en Éfeso las estaba precisamente denunciando, aunque otras iglesias lamentablemente las estaban aceptando. Pero termina esta carta diciéndole: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, esta frase es muy repetitiva. El que tiene oídos, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, está en mayúscula, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una advertencia. Está preguntando, como si estuviera preguntando: ¿habrá alguien en la iglesia de Éfeso con sensibilidad espiritual? Bueno, si hay alguien en la iglesia de Éfeso con sensibilidad espiritual, escuche lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Habrá alguien que está escuchando este mensaje y tenga sensibilidad espiritual para saber que no se trata de estar haciendo, si no lo estamos haciendo con amor a Dios, si no lo estamos haciendo para verdaderamente demostrarle nuestro amor a Él. Si tiene sensibilidad, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le da una promesa al vencedor. Le dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al que venciere. Pero ¿cómo podemos saber quién es un vencedor? Vamos allá, primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo podemos saber si somos vencedores? Somos vencedores, o es vencedor, es quien tiene a Cristo en su corazón. Ese es el vencedor, ese es el que ha vencido. Nosotros nos acogemos al triunfo de Cristo. Si vamos un momentito al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33, Juan 6, 33, la palabra del Señor nos dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si nosotros nos acogemos al sacrificio de Cristo, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos vencedores. En Él somos más que vencedores. Allá en Romanos lo leímos, pero vamos a verlo un momentito. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo Jesús. Mis hermanos, no se trata de estar haciendo, se trata de estar amando a nuestro Dios. Un llamado importante de parte del Señor a la iglesia de Éfeso, y que nosotros debemos revisar cuáles de estas cosas nosotros deberíamos también de cambiar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por ayudarnos, por enseñarnos a entenderla, a comprenderla, Señor. Ayúdanos a amarte a ti por encima de todo lo que nosotros podamos estar haciendo por ti. Ayúdanos a no estar concentrados tanto en las actividades como en tener un corazón agradecido contigo por todo lo que tú nos das. Señor, ayúdanos a seguir siendo tu iglesia, obedientes a ti, obedientes a tu palabra, respetándote y amándote a ti, Señor. Gracias por esta iglesia y gracias por este llamado de atención
que tú nos das a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.